Antes de empezar, vamos a poner sobre la mesa un par de definiciones. En primer lugar, vamos a hablar de qué es una estructura de datos, qué entendemos por una estructura de datos. Es un término que nos puede parecer abstracto, y técnicamente la idea de que sea abstracto realmente nos va a beneficiar. Una estructura de datos, vamos a decir que es simplemente una organización intencional de datos. Una vez más, tenemos una definición bastante poco concreta, pero en este caso voy a comentar y voy a explicar y voy a justificar que esta abstracción nos va a interesar para presentar los beneficios que nos van a proporcionar las estructuras de datos. Las estructuras de datos no son un concepto técnicamente informático. Desde luego las vamos a tratar desde el punto de vista de la informática, pero lo primero que debemos entender es que una organización intencional de datos realmente hace referencia a cualquier colección de datos que nos sea útil y que nos haga la vida más fácil en la vida real. Y a partir de aquí vamos a poner unos cuantos ejemplos para, antes de empezar realmente este curso, comprender qué es una estructura de datos. Supongamos que estamos trabajando con una declaración de la renta, una declaración de impuestos. Probablemente tengamos nuestros documentos ordenados, puestos todos juntos, en pilas u organizados en carpetas. Y tal vez estas carpetas estén dentro de un archivador. Esto va a hacer que finalmente, cuando hagamos nuestra declaración de impuestos, la vida no sea más fácil porque tengamos toda la documentación puesta, toda junta, toda ordenada. O por ejemplo, si estamos trabajando con recetas de cocina, pues probablemente nos será muy útil tener todas las recetas de cocina ordenadas dentro de un mismo archivador o dentro de una misma carpeta. Así que si trabajamos con estructuras de datos, finalmente estamos trabajando con estructuras de datos que ya conocemos. Por ejemplo, si tenemos un directorio telefónico, no queremos tener cada número de teléfono de cada persona que conocemos en un papel suelto y separado por casa. Lo que tenemos es un directorio telefónico que no es más que un listado de datos, todos puestos unos al lado de los otros. ¿Y por qué todos puestos unos al lado de los otros? Pues porque esto nos va a facilitar la vida. Porque cuando busquemos un número de teléfono, nos será muy útil tener todos los números de teléfono puestos unos al lado de los otros. Otro ejemplo sería un diccionario. En un diccionario tenemos todas las definiciones introducidas dentro de un mismo libro. Por ejemplo, lo mismo en un diccionario de sinónimos o en una enciclopedia o quizás cuando llegamos al aeropuerto y queremos ver el horario de un vuelo. Bueno, no queremos tener que ir a 10 mostradores diferentes para averiguar los horarios. Nos es mucho más útil, nos es mucho más efectivo mirar estos horarios dentro de una sola tabla, dentro de un panel. Así que las estructuras de datos es algo que usamos cada día, aunque no nos demos cuenta. Y hasta este punto no estoy hablando realmente de ordenadores. Lo que estoy haciendo es hablar de algo que existía mucho antes de existir un ordenador, un directorio telefónico existía antes de los ordenadores, un diccionario, una enciclopedia existían antes incluso de que siquiera los ordenadores fueran concebidos. Estamos tratando, por tanto, con definiciones terriblemente sencillas antes de meternos en materia, para que antes de empezar a hablar de terminología exacta en cuanto a lenguajes de programación, entendamos bien en nuestra cabeza a qué nos referimos cuando hablamos de una estructura de datos. Y por tanto, vuelvo a lanzar esta definición en la pantalla donde una estructura de datos es una organización entendiendo que es una colección, es cuando tomamos datos y los recolectamos en un mismo lugar. Una recolección intencional. Intencional quiere decir que tenemos alguna intención con respecto a esos datos. Es decir, no vamos a mezclar recetas de cocina con números de teléfono, con papeles de impuestos, porque no tienen nada que ver entre sí. Por tanto, los números de teléfono irán intencionalmente agrupados entre sí. Las recetas de cocina irán intencionalmente agrupadas entre sí. ¿Por qué? Pues porque cuando quiera cocinar y quiera revisar una receta, no quiero ver ni números de teléfono, no quiero ver papeles de impuestos. Lo que quiero ver es únicamente recetas de cocina. Y datos. Es una organización intencional de datos. Porque finalmente lo que queremos es almacenar
datos, almacenar piezas de información. Ahora un poco una delimitación de qué es lo que voy a tratar dentro de este curso. En este curso vamos a estar trabajando, por supuesto, con estructuras de datos que finalmente se almacenan dentro de un ordenador y que son gestionadas por lenguajes de programación. Y por tanto, esto que acabo de decir marca un poco la línea divisoria entre lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer dentro de este curso. En este curso, por tanto, me voy a centrar en la creación y mantenimiento de estructuras de datos dentro de la memoria temporal del ordenador. No me voy a centrar en este curso de el archivo en disco de los datos o del almacenaje de este archivo en bases de datos como SQL Server, como Oracle o como MySQL. Dentro de estas bases de datos tenemos tablas, tenemos filas, tenemos columnas y finalmente lo que hacen es fijar lo que nosotros trabajamos como colecciones de datos. Pero son otra cosa completamente diferente, son materia para estudiar en otro curso completamente diferente. Por tanto, cuando estemos hablando de cómo transferir datos a una base de datos, cuando estemos hablando de cómo transferir datos a través de una red, finalmente lo que se transfieren son estructuras de datos, pero estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de comunicaciones a través de la red. En este caso, me voy a centrar única y exclusivamente de cómo estas estructuras de datos se fijan en la memoria temporal, en la memoria RAM del ordenador.